Hoy sí está haciendo frío. Esta chaqueta está así, es que es en casa para cargar los animales porque como tengo dos gatos, hay que tener una ropa para los para ellos. A ver, habíamos quedado la última frase: apartó el habla, escribe a un lado, se limpió las gafas y empezó su labor principal de esa mañana. El mayor placer en la vida de Winston era su trabajo. La mayor parte era tedioso y rutinario, pero también incluía tareas tan difíciles e intrincadas que podías perderte en ellas como en las profundidades de un problema matemático. Delicados casos de falsificación de los que solo podían guiarte por tus conocimientos de los principios del Socing y tu intuición de lo que el partido quería que dijeras. A Winston se le daban bien esas cosas. En una ocasión incluso le habían confiado la rectificación de los editoriales del Times, que estaba totalmente escritos en nueva lengua. Desenrolló el mensaje que había apartado antes a un lado y que decía así: Times 312 del 83, informe, orden día, HM, doble más malo, referencias no personas, reescribe todo, enviado ante archiva. Lo que en vieja lengua o en inglés corriente podría traducirse la información sobre el orden del día del hermano mayor del Times del 3 de diciembre del 83 es extremadamente insatisfactoria y hace referencia a personas no existentes. Reescríbase por completo y envíese el borrador a una autoridad superior antes de archivarla. Winston leyó el artículo en cuestión. Al parecer, el orden del día del hermano mayor había estado dedicado a aplaudir la labor de una organización conocida como FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otros artículos a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada Withers, un miembro prominente del partido interior, había merecido una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo de segunda clase. 3 meses después, la FFCC había sido disuelta sin más explicaciones. Era de suponer que Withers y sus amigos habían caído en desgracia, aunque también habían dicho nada en la prensa ni en la telepantalla. Dije Withers y luego dije Withers es porque es con TH. No era raro porque muy pocas veces se procesaba o siquiera denunciaba a los criminales políticos. Las grandes purgas que afectaban a miles de personas con juicios públicos de traidores y criminales mentales que confesaban abyectamente su delito y luego eran ejecutados eran espectáculos que no ocurrían más que cada 2 o 3 años. Lo más habitual era que la gente que había contratado de algún modo al partido desapareciera sin más y no se volviese a saber de ella. Uno jamás tenía ni la menor idea de lo que les ocurría. En algunos casos incluso era posible que ni siquiera estuvieran muertos. Sin contar a sus padres, puede que hubiera desaparecido en uno u otro momento en uno u otro momento unos 30 conocidos de Winston. Winston se rascó suavemente la nariz con un clip. En el cubículo de enfrente el camarada Tillotson seguía inclinado con aire misterioso sobre el habla escribe. Alzó la cabeza un momento y las gafas volvieron a reflejar un destello hostil. Winston habría querido saber si el camarada Tillotson estaba ocupado en el mismo trabajo que él. Era muy posible. Una tarea tan delicada nunca se confiaba a una sola persona. Por otro lado, encargársela a un comité equivaldría a admitir abiertamente que estaban haciendo una falsificación. Lo más probable era que hubiese al menos una docena de personas trabajando en versiones rivales de lo que el hermano mayor había dicho en realidad. Luego algún cerebro privilegiado del partido interior escogería esta o aquella versión, la corregiría, pondría en marcha el complejo proceso de referencias cruzadas necesario y luego la mentira elegida pasaría a los archivos y se convertiría en verdad. Winston ignoraba por qué Withers se había caído en desgracia. Puede que por corrupción o por incompetencia. Tal vez el hermano mayor se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. A lo mejor Withers o algún próximo a él era sospechoso de tendencias heréticas, o quizá era lo más probable, había ocurrido sencillamente porque las purgas y vaporizaciones eran una parte necesaria del funcionamiento del gobierno. La única pista verdadera estaba en las palabras refs no personas que indicaban que Withers estaba muerto. No siempre podía decirse lo mismo después de que detuvieran a alguien. A veces lo soltaban y les permitían vivir en libertad
1 o incluso 2 años antes de ser ejecutados. Muy de vez en cuando alguien a quien creías muerto desde hacía mucho tiempo reaparecía como un fantasma en algún juicio público, donde implicaba a cientos de personas con su testimonio antes de desaparecer, en esa ocasión para siempre. No obstante, Withers era ya una no persona, no existía y nunca había existido. Winston decidió que no bastaría en cambiar el sentido del discurso del hermano mayor. Era mejor hacer que tratara de algo que no guardase la menor relación con el asunto original. Podía convertirse su discurso en la habitual denuncia de los traidores y criminales mentales, pero eso era demasiado evidente. Mientras que inventar una victoria en el frente o algún éxito en la superproducción del 9º plan trienal podría complicar demasiado los registros. Necesitaba algo totalmente inventado. De pronto acudió a su mente como pintado para la ocasión cierto camarada O'Hilby, fallecido recientemente de circunstancias heroicas. En ocasiones el hermano mayor dedicaba el orden del día a conmemorar a algún humilde miembro de base del partido cuya vida o muerte ofrecía como ejemplo digno de imitación. Ese día conmemorarían al camarada O'Hilby. La verdad era que no había ningún camarada O'Hilby, pero unas líneas impresas y un par de fotografías falsas servirían para traerlo a la existencia. Winston se quedó pensando un momento, luego acercó al habla escribe y empezó a dictar con el estilo habitual del hermano mayor. Un estilo, al mismo tiempo marcial y pedante, y fácil de imitar por el recurso de hacer preguntas, responderlas enseguida. ¿Qué lección sacamos de esto, camaradas? La lección, que es también uno de los principios fundamentales del Sotzin, es que etcétera. A los 3 años el camarada O'Hilby había rechazado todos los juguetes, excepto un tambor, un fusil ametrallador y un helicóptero en miniatura. A los 6 años, un año antes de lo reglamentado, gracias a una concesión especial, había ingresado en los espías. A los 9 había sido jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oír una conversación que le pareció tener tendencias criminales. A los 17 había sido coordinador de distrito de la Liga Juvenil Amisetso. A los 19 había diseñado una granada de mano que había adoptado el Ministerio de la Paz y que la primera vez que se utilizó mató a 31 prisioneros euroasiáticos. A los 23 había fallecido en acto de servicio perseguido por aeroplanos a reacción enemigos mientras sobrevolaba el Océano Índico con unos despachos de suma importancia. Había saltado al mar desde el helicóptero con los despachos y las ametralladoras. Un final, decía el hermano mayor, que era imposible considerar sin sentir envidia. El hermano mayor añadía unas cuantas observaciones sobre la pureza y la dedicación de la vida del camarada O'Hilby. Era astemio y no fumaba, no tenía otra afición que la hora que pasaba a diario en el gimnasio. Había hecho voto de celibato, pues creía que el cuidado de una familia era incompatible con la devoción al deber 24 horas al día. No tenía otro tema de conversación que los principios del Sotzin, ni otro objetivo en la vida que la derrota del enemigo euroasiático y la persecución de los espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston dudó si conceder o no al camarada O'Hilby la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no hacerlo por las muchas referencias cruzadas innecesarias que eso acarrearía. Una vez más miró a su rival en el cubículo de enfrente. Algo parecía decirle con toda certeza de que Tillerson estaba ocupado en la misma tarea que él. Era imposible saber qué versión adoptarían al final, aunque tenía la firme convicción de que sería la suya. El camarada O'Hilby, inimaginable apenas hacía una hora, se había convertido en una realidad. Le pareció raro que pudiera crear personas muertas pero no vivas. El camarada O'Hilby, que nunca había existido en el presente, existía ahora en el pasado. Y una vez que la falsificación cayera en el olvido, existiría de manera tan auténtica y con el mismo tipo de pruebas que Carlomagno o Julio César. Vamos, aquí se acaba el capítulo 4 y va a comenzar el capítulo 5, que es la página 57. O sea que más o menos son como 5 hojas y pico por día de lectura. Pues lo voy a dejar ahí porque se queda, no me entra lo primero del capítulo 5. Mañana, el día 11, con el capítulo 5 de 0. Yo siempre repito la última frasecita del anterior para encadenar.